Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a mirar este ejemplo para calcular el coeficiente de correlación con la fórmula como tal, que es esta que está acá, y también mirar cómo lo hace Excel automáticamente y a comparar los resultados. Entonces, tenemos acá las notas de un salón de clase de estadística y las horas de estudio. Acá pues algunos chicos no estudiaban mucho, pero de todas maneras sacaron algunos una buena nota, otros no, etcétera. Entonces vamos a empezar para calcular este coeficiente de R, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Esa es la fórmula. Entonces tenemos que hacer un X sub I menos la media por un Y sub I menos la media de Y. Y esto tengo que hacer una sumatoria, o sea, estoy hablando de la parte de arriba de la fórmula. Este X sub I, bueno, vamos a llamarle a esto X y a esto lo vamos a valer Y. ¿Listo? Esta es la variable X, que son las notas, y la variable Y son las horas de estudio. Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces hice un cuadrito donde dice el X sub I menos la media, pero le coloqué acá en mayúscula y una cosita acá arriba, porque no encontré el palito de arriba. Y menos Y grande con el palito de arriba, que representa la media. Después al cuadrado y después al cuadrado la Y. Pero bueno, hagamos la parte de arriba primero, que es esta. Entonces le doy acá igual y le doy el paréntesis y X sub I. X sub I sería pues cada nota menos la media. Pero entonces fíjense que todavía no tenemos la media de esto. Entonces tenemos que calcularla. Entonces vamos a calcularla antes de seguir. Entonces, ¿cuál es la media de X? Entonces la media de X pues simplemente va a ser el promedio. ¿Sí? Le doy acá igual a promedio. Promedio, ¿sí? Me deja marcar promedio esta. Entonces promedio de estas que están acá. Y me va a dar el promedio, que es 3,0. Si yo lo tiro hacia la derecha, me va a dar entonces el promedio de Y. ¿Sí? Listo, ya tengo los dos promedios. Ahora sí continuemos con lo que estábamos haciendo. Le damos igual, paréntesis, cada X sub I. Entonces menos la media. ¿Cuál sería la media de este? Sería 3,04. Le damos F4 para que quede, digamos que fija y no se tenga que volver a hacer el cálculo, y cierro paréntesis. Listo, ahora multiplicamos por, que es con asterisco, abrimos otra vez paréntesis y le damos cada Y sub I, o sea, cada Y de acá, ¿sí? Recuerde que esta es la fórmula. Bueno, acá me falta ponerle como una Y sub I ahí, pero bueno, ya saben, es la misma de acá. Y sub I menos la media de Y. ¿Cuál es la media de Y? Va a ser esta que está acá, la media, ¿sí? Entonces acuérdense, les pinchamos F4 para que quede fija y poder hacer el cálculo para todos los variables. Entonces miren cómo calculamos para todos los valores, ¿no? Y ahora me va a hacer la sumatoria. Entonces acá escribimos suma, la sumatoria de todos estos números, ¿sí? Entonces la sumatoria de todos estos números que están acá, le damos y esta va a ser la sumatoria. ¿Listo? Ahora, este dice cada X sub I menos la media, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Hacemos paréntesis, cada X sub I menos la media, que ya la habíamos calculado. Les echamos F4 para que se quede, porque siempre va a hacer la misma, ¿no? Entonces, como dice el cuadrado, tengo que elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por eso mismo dos veces. Entonces podemos copiar y pegar y darle por el mismo valor. Va a hacer lo mismo dos veces, o elevado al cuadrado, como quieran. Le damos acá y lo tiramos. Acuérdense que el último valor debe estar con esta media. Mire, por eso queda en F4, porque pues queda con la media, digamos que quieta, no se va, Excel no va a tirar hacia abajo, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo con la Y. Entonces dice cada Y sub I, o sea, cada hora de estudio, Y sub I, menos la media de Y. ¿Cuál es la media de Y? La media de Y ya la hemos visto con el promedio. Les colocamos F4, le damos por, y
ponemos lo mismo porque es al cuadrado, ¿no? Entonces a mí me gusta poner el mismo por el mismo que es al cuadrado, o pueden colocarle acá elevado al cuadrado, va a dar lo mismo. Entonces ya tenemos todo esto, y recuerden que esto es la suma, ¿no? Como acá es suma, entonces podemos tirarlo hacia la derecha para que me dé la sumatoria de las dos que están acá. Entonces ya tengo la sumatoria de esto y la sumatoria de este al cuadrado por la sumatoria de este al cuadrado. Entonces vamos a mirar el R, cómo me da el R. Entonces el R va a ser igual, que ese es el coeficiente de correlación apenas, ¿no? Entonces el coeficiente de correlación lo vamos a mirar. Hacemos primero la sumatoria de esto que está acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de esto? Pues esta multiplicación que hicimos, ¿no? Esta sumatoria, ¿sí? Dividido en la raíz. Entonces acá en Excel escriben raíz, que ese es el comando, y entre paréntesis va a ser la sumatoria de esto por esto, la sumatoria de x y menos la media de x al cuadrado por la sumatoria de y menos y al cuadrado. Entonces la sumatoria de x va a ser esta que calculamos, ¿sí? Por la sumatoria de y, que también la hemos calculado acá, y cerramos, y me da el coeficiente de menos 0,21. Quiere decir que esto tiene muy poca correlación. Recuerden que debe ser más de 0,5 más o menos para que pues empecemos a hablar de correlación. O sea, esto no correlaciona, quiere decir que acá no hay una correlación entre las horas de estudio y las notas que están obteniendo, ¿sí? Pueden pasar por diferentes fenómenos. De pronto los ejercicios que se hicieron en clase pues están bien hechos y los estudiantes están aprendiendo bastante, a pesar de que no están dedicándole muchas horas de estudio al parcial, ¿sí? Diferentes situaciones, pero en este caso pues no hay una correlación directa. Vamos ahora a hacerlo automático con Excel, sin hacerla, o sea, sin reemplazar en la fórmula. Solamente Excel le damos, por ejemplo, igual a cor. Este es el coeficiente de correlación, este es el que vamos a calcular, ¿sí? Le damos acá doble clic. Fíjense que dice matriz 1, punto y coma, matriz 2. O sea, matriz 1 se refiere a los datos de la X, ¿sí? Cuando ya lo seleccione le doy punto y coma y selecciono ahora los dos, los de la Y, ¿sí? Y simplemente cierro y listo. Entonces fíjense que Excel lo hace y queda exactamente igual, ¿sí? El coeficiente de correlación, simplemente Excel señalamos las dos barras y lo tira, y es exactamente el mismo. Entonces recuerden que para hacerlo pues ya entendimos lo que es hacer el coeficiente de correlación a mano, ayudado con un poquito de Excel con la fórmula y el automático de Excel. Recuerden que es negativa, en teoría pues cuando crece una, la otra disminuye. Cuando crecen las notas, la hora de estudio disminuye. Sin embargo, no hay correlación porque es muy pequeña, es menor a 0,5, menos 0,6. Tiene que estar por encima de 0,5, 0,6 para empezar a hablar de que hay algún tipo de correlación. Listo, entonces espero hayan entendido este video sobre el coeficiente de correlación ayudado con Excel.